Se me había apagado la voz. Bienvenidos sean todos ustedes. Qué privilegio es darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Como siempre, le damos gracias a Dios por sus vidas y esperemos que se sientan cómodos en este día. Este es el día que Dios ha creado para que nosotros le adoremos y para que nosotros bendigamos el nombre del Señor a través de todo lo que Él nos enseña. Y damos muchas gracias al Señor. Yo sé que hoy hemos venido con diferentes expectativas y sabemos que Dios tiene algo que hablarnos en este día de manera muy especial. Y hoy vamos a meditar en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 vamos a estar meditando la palabra del Señor en este día. Y antes de que leamos la escritura, ¿por qué no cierra sus ojos por un instante? Y permítame dirigirle en una oración para que Dios prepare nuestros corazones para que podamos aprender y asimilar la palabra del Señor para todos. Ahí con sus ojitos cerrados. Padre, yo te doy muchas gracias y te bendigo por el privilegio grande que tú me das de estar delante de tu pueblo una vez más, Señor. Y te pido, Dios, que en este momento tú tomes el control de este tiempo y que tú nos dirijas, Señor, y que nos hables y que nos llenes de tu gracia y de tu presencia, que nuestros corazones que anhelan y necesitan tanto de ti, hoy, Señor, podamos encontrar a través de tu palabra el alimento espiritual que nuestras vidas necesitan. Te doy gracias por tu iglesia y por tus hijos que vienen sedientos, que vienen con una necesidad de ti, Señor. Y nos colocamos en tus manos y te pedimos, Señor, glorifícate, ministra nuestras vidas conforme al poder tuyo y a la gracia de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos meditando el libro de Romanos y yo no sé cuántos de ustedes han sido bendecidos por esta enseñanza. Pero creo que Dios nos ha hablado muchísimo a nosotros acerca de todo lo que podemos aprender de la Escritura cuando pasamos tiempo y meditamos en un pasaje como este. Aún nos faltaría tiempo para poder discernir y profundizar más y más este libro, hermanos, que considero, sin lugar a dudas, posiblemente uno de los más importantes libros para nosotros como cristianos, para crecer. Si usted quiere crecer espiritualmente y saber lo que nosotros creemos y pueda comprender más lo que nosotros practicamos, este libro es el mejor lugar para que nosotros empecemos. La semana pasada estudiamos un poquito de la condición del ser humano frente a las luchas que todos tenemos diariamente y reconocimos que todos hemos fallado a Dios, ¿cierto que sí? Que todos le fallamos a Dios, aún después de conocer al Señor, aún después de servirle. Y hay varios ejemplos en la Escritura, muchos, y por simplemente darle un buen ejemplo de ellos está el mismo apóstol Pedro. Después de estar al lado del Señor, de seguirlo, de hacer tantas cosas, él mismo, después de haber caminado años con el Señor, le negó. Y yo sé que muchos de nosotros posiblemente no hemos negado al Señor de una manera verbal, pero a veces nuestras acciones, nuestra mala conducta, nuestro pecado nos ha hecho distanciar. Y Pablo reconoció que nosotros vivimos una lucha constante interna. Y en el capítulo 7 y al final él dijo: miserable de mí, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso fue las palabras que él entendía, que es simplemente un momento que una persona puede experimentar como una crisis espiritual. Es esa crisis espiritual que usted y yo podemos enfrentar cuando queremos servir a Dios, cuando nosotros dentro de nuestro corazón anhelamos servirle, pero nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son suficientes, que necesitamos algo. Y Dios espera que vivamos vidas que a Él le agraden. Dios espera que usted viva una vida de victoria espiritualmente. Pero Dios no nos envía al mundo a agradarle y a servirle sin darnos las herramientas para que nosotros podamos vivir. Y esa es la buena nueva que hoy vamos a estudiar, lo que es vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué es vivir una vida en el Espíritu? ¿Cómo podemos, a través de Dios, de su palabra, de su gracia y de la presencia del Espíritu Santo, podemos transformar nuestra vida en una vida victoriosa y por supuesto en una vida que empieza a crecer espiritualmente y que va de día en día siendo santificada por el poder del Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren saber eso? Antes de que empecemos, vamos a hacer un par de observaciones en ello. La primera observación es que en este libro, si usted no lo sabía, la palabra en griego neuma
aparece 22 veces en este solo capítulo. Este es el capítulo que menciona al Espíritu Santo más que cualquier otro capítulo en toda la Biblia. Si usted se interesa y quiere saber acerca del Espíritu Santo, si usted quiere conocer más acerca del trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, este es el capítulo. Ahí es donde encontramos, en este solo capítulo, 22 veces se menciona la palabra Espíritu. Y de esas 22, 18 de esas veces hacen referencia al Espíritu Santo. Así que algo importante hay que aprender en este día de este libro. Alguien dijo: si las escrituras fueran un anillo, mire su mano, tiene un anillo en su mano, mire un anillo. Si las escrituras fueran un anillo y Romanos fuera la piedra preciosa del anillo, el capítulo 8 sería el más luminoso y brillante de la joya. Rebosa de seguridad y esperanza en esta vida y en la venidera para aquellos que confían en Cristo Jesús para salvación. Otra persona dio otra opinión con respecto a este libro y dijo: este capítulo ofrece una gloriosa manifestación del poder, de la gracia divina y de la provisión que Dios ha hecho para consuelo de su pueblo. Así que en este libro vamos a encontrar una respuesta a algo que usted y yo hemos estado buscando, hermanos. Algo que usted como cristiano siempre anhela. ¿Cómo puedo yo vivir una vida en armonía con Dios, una vida que sea una vida de victoria? ¿Cómo puedo yo preparar mi vida para agradarle al Señor? Y está aquí. Y vamos a leer en Romanos capítulo 8 y leemos desde el versículo 1. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí están en Cristo Jesús? A ver. Wow, qué maravilloso. Pues aquí está la primera promesa: que no hay condenación, hermanos, para los que estamos en Cristo Jesús. Que podemos hoy morirnos con tranquilidad y saber que nuestra vida, nuestro pecado ya ha sido arreglado delante de Dios, y que no tenemos que, como muchas personas al morir, preocuparse de su destino, sino que nosotros sabemos hacia dónde vamos, porque ¿qué? Estamos en Cristo Jesús. Pero dice una segunda cosa, hermanos: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí empezamos nuestra lucha. Y seguramente no todos vamos a levantar la mano ahí, ¿cierto? Porque vamos a encontrar esa lucha. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí hay una condición: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, esto me gusta, este versículo, hermano. Este versículo me gozo, hermanos, de solo leerlo. Léalo conmigo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. A su nombre, hermanos.
Dios, hermanos, de verdad que en este día tiene algo que enseñarnos. Capítulo 7 terminamos hablando. En el capítulo 6 hablamos de la justificación. El capítulo 7 hablamos también de lo que era la lucha que nosotros constantemente tenemos a pesar de ser cristianos, a pesar de querer estar en la iglesia, a pesar de que oremos muchas horas, a pesar de que nos sepamos la Biblia y que cantemos muy bello, día y noche vamos a tener este conflicto, porque en nuestro cuerpo hay dos naturalezas. En nuestra naturaleza dos, una es espiritual y la otra es carnal. Aunque oremos mucho, hermanos, nuestros 5 sentidos dirigen y distraen nuestras vidas de obedecer a Dios. Pero hay dos seres que tienen una constante lucha dentro de nosotros, y a pesar de que esa lucha, por más que vivamos y vivamos toda la vida, siempre la vamos a tener, hay algo que Dios nos da a nosotros para que esa lucha se incline hacia la balanza en Dios, y es la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Para mí esto es una cosa muy maravillosa, hermanos, porque de verdad que yo sé que aquí hay personas que quieren servir a Dios. Yo sé que muchas de las personas quieren agradar a Dios. Aún a sus mismos padres que son cristianos dicen: papá, yo quisiera ser como tú, yo quisiera enamorarme de Dios como tú lo haces, pero hay algo como que en mí como que me cuesta, me es difícil, me es trabajoso tener el mismo amor, la misma pasión, el deseo de leer la Biblia, de orar, de ayunar y qué sé yo, todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra vida el hombre interior no tiene esa fortaleza que necesita, que solo es producida por el Espíritu Santo. Y les quiero dar una ilustración, y póngame mucho cuidado. Hace años aprendí esta ilustración. Resulta que en Europa, a diferencia de los Estados Unidos, las personas utilizan más los metros o los trenes para viajar de nación a nación. Entonces, cuando uno quiere viajar en Europa, utiliza unos trenes muy cómodos que le permiten cruzar de país a país. Y en uno de esos viajes había un hombre que estaba viajando entre 2 ciudades importantes en Europa, ¿sí? Y él venía desde una ciudad y se dirigía hasta Praga. Y resulta que, como todos los trenes tienen muchos vagones, este amigo se sentó en un vagón y notó que al frente de él venía otra persona también. Bueno, pues a veces nos pasa que cuando nosotros no conocemos a alguien, pues a veces somos tímidos y no nos saludamos. Como cuando usted va en el bus o algo, usted ve a alguien al frente, uno empieza a saludarlo porque va a sentirse un poco incómodo, sino que se mira. Como el viaje era largo, mientras el uno estaba ahí cómodamente mirando por la ventana, el otro tenía un periódico, leía las noticias y miraba cosas. Así pasaban las horas. De un momento a otro, el tren llegó a una ciudad, pararon porque iban a almorzar, se bajaron ellos dos. Y como el lugar donde había espacio de suficientes mesas para comer, uno se sentó en una mesa y el otro se sentó en otra mesa. Almorzaron bien sabroso y nuevamente se subieron al tren. Una vez más, cada quien se hizo en su lado y ninguno de ellos cruzó palabra. El tren siguió avanzando y ya llegando a su destino en Praga, hermanos, él notó que por alguna razón había una gran multitud de personas ahí en esa ciudad. Y cuando él llegó, la puerta del vagón de su tren se abrió y una alfombra roja se extendió por varios metros hasta que llegó a la puerta del vagón donde estaba este amigo. Él solo tenía esa curiosidad: ¿qué está pasando? El hombre que estaba ahí se levantó y todas las personas empezaron a saludarlo. Habían militares, habían hombres importantes, y era que simplemente en ese vagón iba un príncipe de esta nación. Y cuando llegó a este lugar, todo el mundo, ¡wow! Tremendo. Mi amigo quedó con tristeza porque tuvo la oportunidad de hablar con esta persona. Se sentó en el mismo lugar y como no le conocía, no disfrutó de la compañía ni de la posibilidad de hacerse amigo de un príncipe. ¿Qué quiero decir con esto? Así es la presencia del Espíritu Santo en la vida de muchos de nosotros. Es como un habitante que está en nosotros, pero que nosotros todavía no conocemos, todavía no nos relacionamos.
La Biblia enseña que cuando usted viene al Señor y acepta a Jesús, dice que el Espíritu Santo viene a vivir y a morar en su vida. Y esa es una promesa para todos nosotros. El Espíritu Santo, aunque usted no lo haya sentido, aunque usted no se haya caído al piso, ni le haya dado algún mareo o algo, el Espíritu Santo viene en el momento en que nosotros le pedimos al Señor que Él esté ahí en nosotros. Y Él está ahí, consciente de nuestra vida. Pero muchos de nosotros vivimos y no disfrutamos todos los beneficios que el Espíritu Santo tiene porque desconocemos a esa persona. Y hace algún tiempo un famoso escritor y un pastor muy famoso escribió: Bienvenido Espíritu Santo, un libro, Bienvenido Espíritu Santo, hermanos. Y es que el Espíritu Santo está en nuestras vidas no como un adorno, hermanos. Es una grande bendición. En el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, hubo hombres muy poderosos. Y usted podría mencionar algunos de ellos. Moisés, tremendo hombre, milagros, maravillas hizo Dios a través de este hombre, ¿cierto? Moisés. Gedeón, otro de esos grandes hombres del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, todos ellos. Pero la diferencia contra todos estos hombres de Dios y nosotros es esta: que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y después se iba, no permanecía con ellos. Pero Jesús nos prometió y dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Así que en su vida, aunque usted no lo crea, hermanos, aunque usted no se lo crea, existe un poder sobrenatural de Dios esperando a salir. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que en mi nombre creen, ¿cierto? En mi nombre echarán fuera demonios, ¿cierto? Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanados. ¿Sabe por qué? No es por nosotros, no es por nuestro rostro, no es por nuestras capacidades, es porque el Espíritu de Dios nos capacita para hacer esas cosas. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia y tenemos vidas que no reflejan el poder del Espíritu Santo, porque nosotros no le hemos dado el lugar para que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos permita vivir una vida que le agrade al Señor. Y por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una promesa de Dios para nosotros. No es el pecado el que nos aleja a nosotros de Dios, hermanos. No es eso lo que nos va a estorbar para que nosotros nos alejemos de Dios. Es nuestra falta de fe y comunión con Dios. Es nuestra falta de seguridad de que Dios ha perdonado absolutamente todos nuestros pecados y que nosotros somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, no por nuestras obras, no es por nuestra vida, no es por nuestro corazón. Y la Biblia dice que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo a Dios, dice que Él nos lo da sin medida. No piense que el Señor le da una gotita del Espíritu Santo hoy y mañana usted viene por otro poquito y cada día viene y le da un poquito. No puede hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad y que viene a vivir en nuestras vidas. Y cuando viene a vivir en nuestras vidas, nosotros somos su casa, somos su templo. Para algunas personas el Espíritu Santo, más que un templo, una casa, parece un hotel. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo voy a un hotel, hago el check-in en el hotel hoy y le digo al que está en la recepción: en 3 días me voy. ¿Sí ve? Porque el Espíritu Santo viene y parece que se va, pero no. Cuando usted tiene la presencia del Espíritu de Dios, Él ya no viene de visita, Él vive en su casa. Usted es la casa de Dios. Usted es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Pero Jesús dijo que Dios no habita en templos hechos por hombres. No es aquí donde está, es aquí donde está, hermanos. Aquí, como un Dios tan grande y poderoso, siendo como es capaz de hacerse tan pequeño para caber en este pequeño cuerpo, hermanos.
Pero ahí está el Espíritu Santo para fortalecernos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vivimos bajo una nueva ley, hermanos. Había una ley, la ley del pecado en nuestras vidas, la que nos condenaba a nosotros, y esta nos llevaba a la muerte. Pero ahora vive sobre nosotros una ley más poderosa. Es la ley del Espíritu de Dios, la que nos lleva a la vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sí ven lo que dice? Era imposible porque en el Antiguo Testamento y hasta en nuestros días no hay un solo hombre que haya podido cumplir la ley. Nadie ha podido. Usted y yo hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios. Pero dirá usted, pastor, pero ¿cómo me va a decir que yo he quebrantado los 10 mandamientos si yo nunca he matado a nadie? Jesús dice que el que dice a su hermano necio y a un fato, ya es como si le hubiera cometido un asesinato. Pero pastor, si yo nunca he cometido adulterio, Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer y solamente la haya codiciado, ya adulteró en su corazón. Así que, hermanos, puede ser que usted no se sienta así, pero déjeme decirle que nosotros los seres humanos hemos quebrantado la ley de Dios todos los días de nuestra vida, hermanos. Y como era imposible que la ley nos cambiara, porque la Biblia dice que la ley es buena y la ley es santa, pero el problema de la ley es que la ley no le da el poder a la persona para vivir. Aunque nosotros hagamos los intentos de agradar a Dios, no podemos. ¿Por qué? Por nuestra carne, porque nuestra carne es débil, ¿cierto? Pero el Señor Dios envió a Jesús en semejanza de carne de pecado. Fíjese, dice en semejanza, no en pecado, porque Cristo vivió una vida santa. Cristo no vivió en pecado, vivió en semejanza de pecado y de carne, porque se hizo como nosotros. ¿Sí? Dios, estando en los cielos, viendo que nosotros no podíamos cumplir la ley, Él decidió enviar a su Hijo, quien vino y habitó en nosotros. Dice la Biblia, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito Hijo de Dios, ¿cierto? Y vino y habitó en medio de nosotros, y Él pudo cumplir la ley que usted y yo teníamos que cumplir. Y como no lo pudimos cumplir, hoy Él, a través de su gracia y de su misericordia, nos acredita esa bendición. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no porque nosotros seamos justos, lo vimos hace días, fue porque Él fue justo y su justicia es acreditada a todos nosotros. Pero ¿quiénes? A los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andamos conforme a la carne, conforme al Espíritu. Ahora, la palabra griega en el Nuevo Testamento para la palabra carne es la palabra sars. Y es un término que a menudo puede referirse a las Escrituras como a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Cuando hablamos de eso, vamos a aprender un poquito acerca de esto. Es nuestro cuerpo, es nuestro. Los griegos y los gnósticos en la época del apóstol Pablo hacían una diferencia entre el ser humano y pensaban que el ser humano era el ser humano era compuesto solamente de la materia y de su espíritu. Entonces ellos pensaban, si mi espíritu es bueno, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no solamente somos un cuerpo y un espíritu, sino la Biblia dice que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Nosotros hemos sido hechos a la imagen de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos todos son uno. Y nosotros somos un alma, un cuerpo y un espíritu. El espíritu, cuando nosotros morimos, nuestro espíritu, dice la Biblia, va a Dios que lo creó. Cuando nosotros morimos, nuestra alma es desprendida y va a un lugar de espera. A un lugar de espera para el paraíso, aquellos que creen en Dios, y a otro lugar que es un lugar de tormento antes de que Dios siente todas las personas a juzgarlas por sus acciones. Y nuestro cuerpo pues va a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverá, hermanos. Ese es el momento en que todos los seres humanos, ricos, pobres, grandes y chicos, famosos, desconocidos, todos somos iguales. Y eso es simplemente la esencia de nosotros. Algún día todos compareceremos delante de Dios. Entonces ellos pensaban, como yo soy un hombre espiritual, lo que yo haga con mi cuerpo, eso no importa. Pero no, todo nuestro ser es responsable de darle cuentas a Dios.
¿Cómo se manifiesta la carne en los seres humanos? Vea lo que dice la Escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas y cada una de estas son cosas que hacemos con nuestros cuerpos. Son las obras de la carne, y esas van a traer consecuencias a aquellas personas que simplemente deciden vivir apartados de Dios. Aquellas personas que no entregan su vida para que el Señor les cambie y les transforme. Vienen consecuencias de ello. Vea lo que dice. La Escritura declara que aquellos que viven según la carne y que no desean cambiar o de arrepentirse de su conducta pecaminosa, experimentarán algún día la separación de Dios en esta vida y en la siguiente, hermanos. Así que nuestras vidas como hijos de Dios es que cada día nos presentemos delante de Dios y humildemente reconozcamos que hemos pecado, hermanos. Que el pecado aún está en nuestros corazones. No podemos pretender ser simplemente las personas que perfectas, hermanos. No lo somos, perdón. Y me incluyo, hermanos. No lo somos. Necesitamos todos los días doblegar esta naturaleza, que no es fácil. Esa naturaleza con que nosotros tenemos que luchar. Romanos capítulo 6 y versículo 21 dice así: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte, hermanos. ¿Qué obtenemos de esas cosas, hermanos? ¿Sabe que es un placer simplemente pasajero, hermanos? Es simplemente algo que nos da un placer momentáneo, pero que finalmente nos está destruyendo nuestras vidas, está destruyendo hogares, está destruyendo familias, está destruyendo jóvenes en diferentes. Esa no es una lista extensiva de las cosas que hacemos, simplemente un resumen. Ahí podríamos alargar la lista todo lo que quisiéramos con las cosas que hoy vivimos. Pero aquí dice, ¿qué fruto teníamos de ello? Nada. Pero nuestra carne y nuestras acciones sí nos podrían conducir a la muerte. Pero nosotros, como dijimos al principio, tenemos la bendición de Dios, que no hay una condenación sobre nosotros, porque estas cosas han sido perdonadas por Dios. Ahora dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es importante, hermanos. Tenemos que vivir por el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a vivir por el Espíritu de Dios, porque nuestras vidas nos van a conducir a la separación de Dios. Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué? Segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Entonces sí vale la pena venir a la casa del Señor. Entonces sí vale la pena tratar de luchar contra nuestra naturaleza. Entonces sí vale la pena que usted día a día pase tiempo en la presencia de Dios y le diga: Señor, mira qué es lo que hay en mi corazón. Porque si hay una bendición grande para ellos. Algún día muchas personas reconocerán todo lo que perdieron simplemente por no haber dado una oportunidad a Dios a sus vidas. Algún día las personas reconocerán que aquellos que hemos decidido abandonar todas estas cosas, vamos a tener una recompensa grande en el reino de los cielos. Algún día las personas tendrán que ver que vivir para Dios vale la pena. Que algún día las personas tendrán que presentarse delante de Dios. Hebreos 9:27 dice que todos algún día tenemos que morir, pero todos vamos a comparecer delante de Dios. Algún día todos nos tenemos que presentar a Dios, aún de las cosas que hacemos a escondidas, aún de las cosas de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de todas esas cosas, le tendremos que dar cuenta a Dios. Pero por ello, para que nosotros pasemos ese juicio, tenemos que arreglar nuestras vidas aquí en la tierra.
Ahora es el tiempo de Dios. Ahora es la oportunidad para nosotros para decirle: Señor, perdóname por todas esas cosas de las que yo practiqué en el pasado, pero que ahora me dan vergüenza. De las cosas que ese era mi estilo de vida. Y alguno de ustedes me dirá: pastor, ustedes conocen mi vida, estoy luchando con esto. No importa, hermanos, no importa. Si usted está aquí, me está diciendo algo. Me está diciendo que el Espíritu de Dios está en su vida y que el Espíritu de Dios le está compungiendo para reconocer que día a día necesita más y más de Dios. Así que no tiene por qué sentirse mal. Mal cuando usted está afuera y simplemente haga como quiere. Eso sí debe ser para preocuparse. Pero usted viene hoy es porque Dios le está trayendo a este lugar y dice: Dios, este es un hijo que yo amo, este es un hijo que yo ama, porque sabe que el Espíritu de Dios está ahí dentro y le está hablando, hermanos, y nos está recordando, hermanos, y nos está hablando y nos está compungiendo, hermanos. Y que no importa que nuestra naturaleza sea difícil, no se preocupe, hermanos. El Espíritu de Dios no ha terminado en usted, porque el mismo que empezó esa obra en usted, Él tiene el poder para llevarla hasta el final y cambiar esa naturaleza que hasta ahora usted y yo no hemos podido cambiar por nuestros propios esfuerzos. Efesios capítulo 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos que del viejo hombre. Y para las mujeres, pues van a despojarse de la vieja mujer, por supuesto. No vaya a abandonar a su esposo o algo. No va a decir: no, vea que aquí dice que hay que despojarme de este viejo que está a mi lado y me voy a conseguir uno más joven. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice: y vestíos ¿de quién? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Así que aquí vemos un poco de lo que Dios está haciendo, hermanos, en nuestras vidas. Ahora Dios nos ha ayudado porque nos enseñó cómo podemos lidiar con el pecado. Pero Dios no nos dejó ahí, solamente ahora nos enseñó cómo podemos ser justificados por la muerte redentora de Jesús. Pero ahora nos dice: ahora les voy a enseñar cómo vivir una vida agradable a Dios, teniendo la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las personas que no son creyentes son caracterizadas de esta manera. Miren, lo podemos sumar así. 1, ellas están en la carne, según los versículos 8 y 9. Cuando una persona no es cristiana, todo le gusta, todo lo practica, está bien hacer todo lo que sea, porque pues nadie le dice que está mal, ¿cierto? ¿Qué más? 2, tienen la mente puesta en la carne. Y bueno, hermanos, cuando pensamos en la carne, no vaya a pensar que estamos hablando de las enchiladas o esos buenos steaks, hermanos. Estamos hablando de esa carne bien sabrosa, hermanos. Estamos hablando de las cosas pecaminosas que a usted y a mí nos gustan. Aquellas cosas que a veces nos agradaban antes de buscar a Dios. Esas cosas. Y tercero, viven un estilo de vida como de acuerdo a eso. Entonces Dios nos va a dar en este día y en esta palabra un proceso de 3 pasos para vencer la carne y restaurar la relación con Dios. 3 cosas que quisiera que usted aprendiera en este día. ¿Cómo podemos? Porque ya tenemos un problema serio y es nuestra vida, nuestra naturaleza. ¿Qué podemos hacer? El primer paso, hermanos, el primer paso es un camino de honestidad, donde una persona reconoce su comportamiento pecaminoso delante de Dios. Ese es uno de los problemas, porque muchos de nosotros no encontramos la victoria frente al pecado, porque no hemos aceptado que estamos fallándole a Dios, porque no hemos sido sinceros con nosotros, porque aunque nosotros querramos decir que no hay, sí está, hermanos. Habrán algunos pecados que no estén, pero hay otros que también son pecados, pero nosotros a veces los hemos hecho parte de nuestras vidas. Nos acostumbramos a mentir, nos acostumbramos a ser envidiosos, nos acostumbramos a tener pleitos, nos acostumbramos a tener el orgullo, la altivez, y podríamos seguir diciendo, y no son pecados, no son tan graves, y por eso nosotros como estos no nos parecen tan importantes para Dios. Pero déjeme decirle que esos también son pecados, hermanos.
que son pecados que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas. Y mire lo que dice Primera de Juan: si decimos que no tenemos pecado, oh Dios mío, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que ser honestos, le hemos fallado. Y por eso su oración, cada mañana, cada tarde, si usted quiere saber una buena oración, usted debe empezar pidiéndole perdón a Dios. Eso es lo como usted empieza su oración. Pídale perdón a Dios. Lo primero, hermanos, que usted le decir, antes de Señor, dame, entrégame, bendíceme, prospérame, lléname, y etcétera, etcétera, dígale: Padre, yo te pido que me perdones por todos mis pecados. Los pecados que he hecho conscientemente y aquellos que he hecho inconscientemente. Segundo, el siguiente paso es caminar en el Espíritu, y esto implica clamar a Dios para la salvación y recibir su Espíritu Santo, que faculta a una persona a vivir correctamente delante de Dios y no obedecer los deseos de la carne. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Vea lo que bello es Dios. Vea, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, Jesús ya salió de la cruz, pero nosotros estamos todavía en ellos. Y cuando hablamos es que estamos renunciando a toda esa vida de cosas que el mundo nos ofrece, y nos sentimos así pegados a una cruz. Y por eso no podemos hacer lo que queremos, porque estamos con el Señor crucificados. Pero si estamos crucificados, hay un tercer paso, y el tercer paso es más doloroso, y es morir. Tenemos que morir. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿qué dice? Está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es necesario morir. Morir a esa vieja naturaleza, hermanos. Morir a nuestras pasiones. Morir a esas cosas que nos gustan. Morir a esa avaricia, hermanos, que queremos más y más y más. Y si tenemos $1,000,000, queremos 2. Y si tenemos 10, queremos 20, hermanos. Porque los más ricos del mundo quieren aumentar su fortuna y más, y no nos saciamos. Y el que tiene una esposa ya quiere 2. Pero déjeme decirle que en la Biblia solo Dios les regaló una esposa, hermanos, y no más. Es una. Ese es el plan de Dios. Queremos cosas que no tenemos, anhelamos llenarnos de cosas. Tenemos que morir. No basta, dice una canción, solo con cantar, hermanos. No basta solamente con querer. No basta con orar. No basta incluso con diezmar, ofrendar. Es necesario morir. Morir a nuestra naturaleza. Entregar a Dios todo lo que nosotros somos. Ahora, esta es la condición de nuestras vidas, porque dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué está pensando usted ahorita, hermanos? La carne le está diciendo: el pastor ya se pasó, ya se va haciendo que vaya cerrando el sermón. Esto le dice la carne. La carne le dice: hoy dejé la olla llena de frijoles y yo creo que hasta va a saltar la alarma porque no la pagué. La carne nos dice: oh, está haciendo un hambre tremenda, me vine para la iglesia tan temprano y no desayuné bien. Pero el Espíritu le dice: yo quiero quedarme aquí. El Espíritu le dice: Padre, háblame. ¿Cierto? El Espíritu le dice: quisiera permanecer en este lugar. El Espíritu le dice a usted, dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré todos los días de mi vida, que esté yo en la casa de Jehová y morar en ese lugar. Eso es lo que le dice el Espíritu, hermanos. Eso es lo que el Espíritu clama. Pero nuestra carne nos dice: vámonos para otro lado. Oh, mire qué sol, y ya está esperándonos la alberca esta tarde, hermanos. Eso es lo que eso es. ¿Qué es vivir en el Espíritu, hermanos? Vivir en el Espíritu, primero digamos que no es. Primero, no es emocionalismo, hermanos. Hay personas que saltan, danzan y dan vueltas y gritan y lloran. Hermano, hay muchas personas que son muy emocionalistas y hacen muchas cosas. Y yo he visto muchas personas, hermanos. A mí eso no me impresiona.
Hay muchas cosas, y yo las respeto, no quiero decir que están mal, pero he visto muchas personas llenas de muchas emociones. Wow, yo quiero hacer esto, me voy a hacer esto, voy a ir a las naciones y todo, pero no solamente, son puras promesas que se van en el aire. No es eso, ni tampoco es ser un santurrón, hermanos. Vamos a pretender aquí, hermanos, llegar aquí, hermano Sol, hermana Luna, ¿cómo está, hermano Sol? Vamos a estar así el uno otros todos los días así bien agachaditos y todo. No, eso es santurronería, hermanos. Dios quiere otras cosas. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Bueno, ¿qué es vivir en el Espíritu? Para vivir en el Espíritu tenemos que tener al Espíritu de Dios. Como mínimo usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Eso es importante. Vea lo que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que aquí hay una cosa importante que quiere quedar en su corazón, hermanos. Ninguno de los que está aquí se puede ir de este lugar sin asegurarse que el Espíritu de Dios está en su vida. Si usted está visitándonos en este día, Dios lo trajo porque quiere darle un regalo. Y le quiere entregar el más precioso regalo que nos puede dar Dios. No solamente el regalo de su salvación, sino el regalo de su presencia en el Espíritu de Dios. Y por eso el apóstol dice: si es que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Y habrá algún hermano que dirá: pastor, ¿cómo sé yo si el Espíritu de Dios está en mi vida? Si yo no lo puedo ver, si es Espíritu, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos averiguar si el Espíritu Santo está en nosotros? Entonces aquí le voy a hacer algunas recomendaciones. Primero, el Espíritu Santo te lleva a Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él empieza a gobernar nuestros corazones, a dirigir nuestras vidas y nos impulsa hacia Dios. Si el Espíritu Santo nos está llevando a otro lugar, no es el Espíritu de Dios. Puede ser nuestra carne, puede ser otro habitante en nuestro cuerpo que no queremos, pero no es Dios, porque el Espíritu de Dios dice que da testimonio de Jesús y nos lleva y nos conduce a Jesús. Segundo, el Espíritu ha puesto en ti el deseo de honrar a Jesús. ¿Siente usted esa necesidad de vivir una vida agradable a Dios? ¿Siente usted algo en su corazón profundamente de buscar al Señor? Eso es algo que solamente el Espíritu de Dios produce en nosotros. Porque en el pasado, hermanos, yo no quería ir a la iglesia. En el pasado a mí no me interesaban estas reuniones. Mi esposa tuvo que predicarme muchas veces. En su época no éramos casados. Me tuvo que predicar muchas veces y rogarme para que fuera a la iglesia. Pero a mí no me gustaba, hermanos. Yo no quería estar en la iglesia. Yo no quería ser de los aleluya. Yo no quería estar en las iglesias. Estaban locos todos, hermanos. Yo quería vivir mi vida, vivir la vida loca, por ahí dicen por ahí. Quería así. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, podemos venir a la casa del Señor y pasa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas, porque nosotros tenemos una necesidad profunda de buscar a Dios, y estar en la presencia de Dios no nos aburre, nos gusta y disfrutamos el tiempo en la casa del Señor más que sentarnos en un buen restaurante a comer un buen plato, porque este alimento alimenta nuestro espíritu, hermanos. Este alimento transforma nuestros corazones. Este alimento hace que mi familia, mi esposa, mis hijos vean algo distinto, y eso me impulsa a buscar de Dios. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu de Dios te conduce, el Espíritu de Dios, a ser más como Jesús. Dice por ahí en el Antiguo Testamento, dice de gloria en gloria, hermanos. Cada día nos parecemos más a Jesús. Y no me refiero a su aspecto físico, hermanos. Me refiero a sus acciones. Somos menos rencorosos. Somos más dadivosos. Somos más sacrificiales. Somos más amorosos. Cada una de estas cosas reflejan que día a día el Espíritu Santo está produciendo en nosotros algo que nosotros no podemos hacer por nuestras fuerzas, y es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, y contra tales cosas no hay ley. Eso hace el Espíritu Santo, porque nos hace parecer más a Jesús. Y por último, hay que vivir en el Espíritu, hermanos. Dice que los que son del Espíritu
piensan en las cosas del Espíritu. Los que son en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué sería eso en este versículo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso hace el Espíritu Santo. Pone pensamientos en nosotros diferentes. Cambia nuestra manera de ver la vida. Vivir en el Espíritu es también experimentar vida y paz. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bella palabra, hermanos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti. Llenemos nuestra vida de esos pensamientos que el Espíritu de Dios hace. Y por último, vivir en el Espíritu es querer agradar a Dios. Y Jesús lo dijo muy bello: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es: los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Vivir en el Espíritu es experimentar vida y paz. Vivir en el Espíritu es querer agradar a Dios. Vivir en el Espíritu es tener la promesa de la vida, hermanos. Quiero utilizar, ya para concluir, una pequeña ilustración que hay aquí. Y quiero que me ponga atención, hermanos. Mire este vaso lleno de estos pimpones. Cada uno de estos vasos representan nuestros pecados. Unos son azules, unos son verdes, y no conseguimos unos negros para los peores que hacemos, hermanos. Pero ustedes ya tienen la idea. Y esta agua representa al Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, nuestras vidas empiezan a ser cambiadas. Y mire este experimento. A medida que el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, nuestros corazones son cambiados. Y cuando usted pasa una experiencia de oración, cuando usted empieza a dejar su vida pasada, cosas empiezan a suceder en su vida. Y esas cosas que a usted le costaba dejar, empiezan a salir. Su vida empieza a ser transformada. El pecado de la avaricia se va, de la inmundicia, de la hechicería. Ayúdenme, hermanos. De la envidia, de la mentira. ¿De qué? Los celos, del orgullo, la vanidad. Bueno, sigamos echando, hermanos. No es como que este género solo sale con oración y ayuno, hermanos. Si hay uno que no quiera salir, ya sabe de cuáles son, hermanos. Pero ya se llenó el vaso. Así es su vida. Cuando el Espíritu Santo viene en su vida, el pecado ha ocupado un espacio en su vida, pero a medida que usted crece en Dios, poco a poco cada uno de estos pecados van saliendo y llega a un punto de que ellos no están más aquí, ¿cierto? Ahí la sacamos, hermanos. Ya cayó, hermanos. Menos mal que estábamos en ayuno, hermanos. Si no, ahí se nos había quedado. Pero eso es lo que significa vivir en la presencia del Espíritu de Dios. Que muchos de nosotros tenemos varios de esos ahí guardaditos y todavía como que los acariciamos y queremos que estén ahí, hermanos. Pero el Espíritu Santo es bien celoso, hermanos, y no le gusta rentar. Es un single, hermanos. Usted tiene un single, hermano. No hay espacio para vos. Y Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. Y eso es con esto concluimos. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y mire qué bello esta palabra. Está hablándonos de la Trinidad. Y si el Espíritu de aquel, es decir, Dios el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, ¿cierto? Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, es decir, el Espíritu Santo que vive ahora en nosotros. Amados hermanos, tenemos
las herramientas necesarias para vivir una vida agradable a Dios, vamos a usarlas y vamos a reconocer que no en nuestras propias fuerzas, sino es en el poder del Espíritu Santo que usted y yo vamos a vivir una vida que agrade a Dios. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde y te bendigo por tu palabra, Señor, porque sé, oh Dios, que cada uno de nosotros lucha cada día por vivir una vida agradable a ti. Pero te hemos fallado una y otra vez. Hemos hecho promesas que hemos quebrantado. Hemos dicho, Señor, no vuelvo a hacerlo, y lo volvemos a hacer. Y encontramos que todavía hay una lucha muy fuerte en nuestro corazón. Pero hoy, a través de tu palabra, te pedimos perdón, porque sé, oh Dios, que tú nos has dado al Espíritu Santo, que nos va a ayudar, que nos va a permitir tener dominio propio, que nos va a transformar para que ese fruto del Espíritu día a día sea más notorio y las obras de la carne poco a poco vayan saliendo de nuestras vidas. En este día yo bendigo a cada uno de tus hijos. Te lo pido, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Voy a invitar a mis hermanos Ujieres para que por favor pasen y vamos a participar de la cena en este día. Y si usted está leyendo la palabra en estos días, se habrá dado cuenta que Dios nos dijo una palabra muy bella a Dios en esta semana. Son los hermanos que están leyendo la Biblia. Participar de la Santa Cena es un privilegio que tienen todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como Dios y su Salvador. Si usted lo ha hecho, usted lo puede hacer. Puede pasar, hermanos, mientras tanto, para que adelantemos un poquito. Puede repartir. Pueden pasar, hermanos, sí. Si quiere, acérquese, por favor. Si usted ha aceptado al Señor Jesús como Dios y Salvador de su vida, yo le invito para que venga y tome del pan y del vino. Si usted es un hijo de Dios y en este día se dice, pastor, yo me siento mal, he hecho algo en mi vida, este es un buen momento para que le diga, Señor, yo quiero que tú me perdones, que tú santifiques mi vida. Una canción, ¿ves? Cantar un poquito así. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré la vida por el mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, dando a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Podemos participar del pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Puede participar. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, porque este pan y este vino que representan tu cuerpo y tu sangre que fue derramada en la cruz, Señor, hoy nosotros podemos recordar y podemos saber, oh Dios, que fueron nuestros pecados y nuestras maldades los que te llevaron a la cruz. Y hoy te damos gracias y te pedimos, Dios Todopoderoso, que este alimento fortalezca nuestras vidas y renueve nuestros corazones y limpie todo nuestro ser. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Levante sus manos al cielo, iglesia. Padre, yo te doy gracias por esta tarde maravillosa, Señor, que nos has regalado en este lugar. Padre, gracias por tu presencia que ha tocado el corazón de cada uno de tus hijos. Y yo, Señor, pido, Dios, que al salir de este lugar, Señor, tu gloria, Señor, tu poder y tu espíritu, Señor, inunden cada uno de tus hijos. Que esta semana, Señor, empecemos la semana con el pie derecho, Señor, diciéndote gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho hoy, Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso, iglesia, les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede recibir porque no conoce a Dios, descienda sobre todos y cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, desde hoy y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Pasen todos un feliz día. En Dios podrás hallar